En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le dice hoy un escriba. Si se fijan, son las personas que se han estado acercando al Señor, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, y hoy se acerca un escriba. Los escribas llevan ese nombre así porque eran las únicas personas, vamos a decirlo así, estudiadas, cultas, y que eran los que manejaban las letras, escribían, sabían escribir y leer. En ese tiempo, el saber leer y escribir era una cosa muy grande. Ellos conocían perfectamente la ley, la conocían. Cuando le hacen esta pregunta a Jesús, no es porque desconozcan cuál es el mandamiento más importante. Si es la oración: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, eso lo aprendía un judío desde pequeñito, lo sabían perfectamente. Y si se lo preguntan a Jesús, no es porque tengan necesidad de querer saberlo, sino más bien es una forma de querer probar a Jesús. Y como estábamos viendo estos días, ver en qué lo encuentran un defecto para ver cómo lo acusan, cómo atacar más al Señor. En ese estamos bien. Todos nosotros lo aprendemos, ¿verdad? Cuando aprendemos los mandamientos de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Así lo decimos nosotros, ¿verdad? Lo resumimos muy, muy pequeñito. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Significa que Dios debe estar sobre todo. Sobre su mamá, sobre su papá y sobre nuestra vida también. Sí, también. ¿Y cuántos santos hay, mártires, que antes de que negar a Dios prefirieron morir, ¿verdad? Prefirieron morir antes que ofender a Dios o renegar de Dios. En tiempo de las persecuciones, por ejemplo, hoy, bueno, no los alarguemos mucho, ¿verdad? Hace poco que en las noticias yo les mencionaba esto, cuando los musulmanes andaban persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Y les decía: les damos una semana para que renuncien a su fe en estos países árabes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa guerra que hubo, verdad? Hace como 2 años, 3 años. Entonces, y llegaban a los pueblos donde habían cristianos y les decían: les damos una semana. Y a la semana ustedes tienen que renegar de su fe y hacerse musulmanes. ¿Y qué hacían los cristianos? Preferimos morir antes que negar a Dios. ¿Y cómo terminaron esos cristianos? ¿Se acuerdan? Hasta lo transmitían: decapitados, crucificados o quemados, ¿verdad? Vivo. Hombres, mujeres y niños. O sea, no estamos lejos de esto, ¿verdad? Porque algunos podrían ver esto como amar a Dios sobre todas las cosas como algo lejos, ¿verdad? No. Es algo que se sigue viviendo en nuestro mundo, donde hay persecución hacia la iglesia, donde hay persecución hacia el cristianismo. ¿Y cuál es la maldad del cristianismo? Si es que la palabra de Dios a lo único que nos enseña, ¿qué es? A ser constructores de la paz.
amar a nuestro prójimo, hacer bien a los demás. Jamás van a escuchar ustedes a Jesús predicando en el Evangelio que hay que atacar, que hay que matar, que hay que destruir. No, no. Es más, Jesús es el que trae el mensaje de la paz. Incluso Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la paz que trae el mundo, no. Mi paz es la que nace en el corazón, la que nace en el corazón, no una paz superficial. Es más, Él mismo le va a decir en una ocasión, mira, si tu enemigo te pide el manto, dale la túnica también. Si te obliga a caminar 100 pasos, camina 200. ¿Verdad? Lo que Él sí va a decir es esto, que el malvado en su propia maldad va a perecer. Y como el cristiano, entre más lucha por hacer el bien, ¿qué hace quedar más en claridad? El mal que los demás están haciendo. Ahí está el problema. Cuando tú obras bien, cuando tú haces las cosas bien, dejas en evidencia las cosas mal que están haciendo las otras, como el caso que les puse hace poco de una muchacha que llegó a trabajar a un lugar, entonces, y le tocaba, vamos a decirlo así, aquí habían 4 trabajadores, a un trabajador le tocaba hacer limpieza aquí, al otro aquí, al otro aquí y al otro allá. Pues a ella le tocaba esta parte, hacer limpieza de ese edificio, y ella venía y hacía limpieza, sacudía y terminaba todo. Y cuando ya había terminado, buscaba qué más hacer. Entonces venía y ayudaba a estas personas, les ayudaba aquí, andaba viendo qué ayudaba. ¿Saben qué pasó? Estas 3 personas de estos otros 3 lugares le empezaron a ver como su enemiga. Porque estas personas hacían medio su trabajo y después, como ya terminaron, con el celular en la mano. No, ya terminé mi trabajo. Pero ella se ponía a ayudar. Mire, quiere que le ayuden esto, quiere que le ayuden otro, le puedo ayudar aquí, ayudando en esta parte. El esmero de ella, el esmero de esta persona, la dedicación y el amor a su trabajo, brilló. Y al brillar, hacía ver que estos podían haber hecho esto, pero no lo hacían. Ahí el cristiano se convierte en un enemigo de aquellos que hacen el mal. Ese es el problema del cristiano. Porque el cristiano, Jesús nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿Y el pecado qué es? Tinieblas. La luz es sinónimo de la vida, de la verdad. ¿El pecado qué es? Sinónimo de la mentira, de la falsedad. Entonces, ese es el problema de un cristiano. ¿Ve? Y por eso un cristiano va a caer mal a donde quiera que vaya. Un buen cristiano va a caer mal donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque ese cristiano va a hacer las cosas bien y va a hacer ver que el otro no está haciendo las cosas bien. Y no es que el cristiano le dice, mira, tenés que hacer las cosas como yo las hago, vos no las estás. No, el simple hecho del testimonio de esa persona. ¿Se acuerdan? Eso era lo que hablábamos hace poco en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:32. ¿Se acuerdan que les mencionaba cómo se echaba de ver quién era cristiano y quién no era cristiano en tiempos de la persecución? ¿Se acuerdan cómo descubrían a un cristiano? Acuérdense que los cristianos andaban escondiéndose para celebrar la misa, se escondían en las casas, en las catacumbas, andaban escondidos ellos para que nadie se diera cuenta que era cristiano. Pero ¿cómo los descubrían en tiempos de la persecución? ¿Cómo descubrían a los cristianos? Por la forma como vivían. Ahí los descubrían. No era porque ellos dijeran, miren, yo soy cristiano, miren, yo soy cristiano. No, se descubría un cristiano por la forma como vivía. ¿Y qué decían? Miren cómo se tratan. Miren cómo viven. Cómo se tratan unos a otros. Nadie considera suyo nada, todo lo ponen al servicio de los demás. Ese es cristiano. Entonces, ¿qué significaba? Que los demás se trataban mal, vivían mal, y lo que reinaba era el egoísmo. Entonces un cristiano venía a brillar, porque hacía todo lo contrario. Entonces por eso el cristiano es odiado y perseguido, el buen cristiano. Entonces, cuando Jesús nos invita a vivir su evangelio, por ejemplo, hoy que nos dice, poner a Dios primero sobre todo, pero a la par tiene que ir ¿qué? El amor al
prójimo. Jesús mismo va a decir, ¿cómo puedes decir que amas a quien no ves, que es Dios? ¿Cómo puedes decir que amas a quien no ves y odias al que ves? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser posible que con esta misma boca estés bendiciendo a Dios y con esta misma boca estés maldiciendo a tu prójimo? No, eres un mentiroso, así lo dice. Es un mentiroso, porque el verdadero cristiano, el amor a Dios lo refleja a través de ¿qué? A través del amor con su hermano, con su prójimo. Ahí se demuestra el amor a Dios. Ahí se demuestra. Y es más, para que nosotros estuviéramos más convencidos de eso, Jesús va a decir, lo que hicieres con uno de estos mis pequeños, con mi hermano, ¿ve? Por eso incluso en Mateo 25, versículo 31 en adelante, que se nos habla del juicio final, hermanos, yo cuando leí ese pasaje de la Sagrada Escritura, para mí fue ¿cómo decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fue una cosa asombrosa para mí. Cuando de repente Jesús dice que a uno los pondrá a su derecha y a los otros a su izquierda, y a los de la derecha les dirá, vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque dice, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me fuiste a visitar, y viene lo que más me escandalizó, estuve preso y me fuiste a ver, estuve enfermo, estuve triste. Y entonces estos de que están a la derecha le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos preso, enfermo, desnudo, sediento, triste? ¿Cuándo te vimos de esa manera? Y Jesús les va a decir, cuando lo hicieron con uno de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús está ¿en quién? En todo ser humano, ahí está Él. Ahí está Él. Entonces Jesús nos dice que el bien que nosotros le hacemos al hermano, se lo estamos haciendo a Él también. Entonces, ¿qué significa? Que el amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. Es más, San Pablo dice, 1 Corintios 3:16, ustedes son templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Usted es un templo. ¿Y qué es un templo? Templo es un lugar donde reside, ¿verdad? El templo es un lugar donde reside. Entonces dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? Que en cada ser humano reside el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo ofendo a mi hermano, estoy ofendiendo también. Estoy ofendiendo a Dios, porque también les va a decir a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ángeles que son los servidores del diablo. ¿Y quiénes son los servidores del diablo? Aquellos que solamente andan obrando el mal, dañando, destruyendo. Apártense de mí. Y va a decir esta frase también, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me fuiste a visitar, estuve triste y no me consolaste, estuve preso y no me fuiste a ver. Ahí está, a ver. Entonces, el verdadero cristiano es aquel que pone a Dios en el centro de su vida, y al tener a Dios en el centro de su vida, todo el bien lo va a hacer a su prójimo. Y ya hemos insistido muchas veces, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el prójimo de ustedes? Ahorita, ¿quién es? Enséñenmelo, ¿dónde está? El que está a la par, exactamente. Porque a veces vemos otro prójimo y el que menos vemos es el que tenemos a la par, ¿verdad? Ay, pobrecito ese ancianito que lo han dejado solo allá, que nadie lo visita. Y yo ni siquiera saludo a mi abuelita, ni siquiera volteo a ver a mi mamá, ni siquiera me siento a hablar con ella, ni siquiera me siento con mis hijos. Mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, un hijo está enfermo, un hermano está enfermo, y ni siquiera me mosqueo por ir a decirle cómo te sentís, te voy a hacer un atolito, te voy a llevar agüita, nada, no me importa.
Ah, pero ingratos, esos hijos ingratos, ¿cómo dejan a sus padres botados? Esos sí, nietos que dejan botados a sus abuelos, ingratos, porque somos hipócritas. Porque solamente vemos lo que los demás no hacen y no vemos lo que nosotros no estamos haciendo. Criticamos lo que los demás dejan de hacer en vez de ver que nosotros estamos obrando igual o peor. Así es de que el amor al prójimo se comienza a poner en práctica en el hogar, con las personas que convivimos, con las personas que estamos. Ahí es donde se demuestra el amor al prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, entonces voy a amar a Dios también. Y si amo a Dios, entonces también voy a amar a mi prójimo. No hay vuelta atrás. ¿De acuerdo? No puedo decir que solo voy a amar a Dios y voy a odiar a mi hermano. No se puede. No se puede. ¿Y el ser humano qué es? La creación más amada por Dios. Que no se nos olvide eso. Cuando tú odias a tu hermano, cuando tú buscas hacerle mal a tu hermano, cuando tú lo desprecias, cuando tú lo haces sentir mal, recuerda esto: estoy odiando, estoy dañando, estoy destruyendo la creación más amada por Dios. Saben que esto es una de las cosas que a mí siempre me ha impresionado tanto, porque San Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único por nosotros. Imagínense cuánto amor tiene Dios Padre hacia cada uno de nosotros, que entregó a su único Hijo por amor a nosotros. ¿Y cómo es posible que esa creación a la cual Dios ama tanto, yo mismo la esté destruyendo? Cada lágrima que yo le saco a mi hermano, cada lágrima que yo le causo a mi prójimo, Dios la está viendo. Dios la está viendo. Y acuérdate, estoy dañando y estoy destruyendo al ser más amado por Dios. Y Dios un día me va a pedir cuentas. Nunca lo olvidemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.